Bien, entonces habíamos dicho que la clasificación actual es esta que nosotros podemos encontrar aquí, en los cuales dividen en convulsiones de tipo focales y convulsiones de tipo generalizadas, ¿no? Y ya las habíamos explicado en términos generales. Sin embargo, y como dijimos anteriormente, esta es la antigua clasificación que se tenía respecto a los diferentes tipos de crisis, ¿no? ¿Por qué es que todavía la tenemos en cuenta? Porque la nueva clasificación incluye conceptos de tipo neurofisiológico y conceptos de tipo incluso de estudio de imágenes que en nuestro entorno, en nuestro medio, normalmente no los realizamos. Entonces es por eso que todavía esta antigua clasificación sigue en su mayoría vigente hasta que salga, hasta que se renueve con una clasificación más adecuada para nosotros. Entonces, como dije, esta es la clasificación que se tenía anteriormente, las generalizadas, las crisis parciales y los síndromes epilépticos especiales, que pueden ser tanto crisis de tipo generalizadas como crisis de tipo focales, pero por su rareza es que se han separado en este grupo especial. Entonces, iniciamos con lo que son las crisis de tipo parciales, ¿no? Esta es la antigua clasificación que se tenía, porque ya vimos la nueva. Las crisis parciales se dividen en simples, en complejas. Las simples, característico, no va a haber pérdida de la conciencia y pueden ser con síntomas motores, con unas de tipo somatosensorial o sensorial especial, autonómico vegetativa o con síntomas psíquicos. Las complejas, característico, hay afectación de la conciencia y aquí vamos a ver los famosos automatismos, ¿no? Sin embargo, antes de iniciar y ver cuáles son los ejemplos de estas crisis parciales, ¿no? Nosotros habíamos dicho que la clasificación vigente es clasifica a las crisis de tipo focal o a las convulsiones focales en convulsiones focales sin rasgos discognitivos o convulsiones focales donde hay alteración cognitiva, ¿no? Cuando hablamos de estas convulsiones de tipo focal, ¿no? Hay que recordar que básicamente una convulsión focal se caracteriza porque inicia, ¿no? A partir de una red neuronal, ¿no? Inicia una red neuronal que está aislada, que está circunscrita a un solo hemisferio. Puede abarcar un territorio mucho más amplio, pero sin excederse de ese mismo hemisferio. Dentro de ese mismo hemisferio pudiera abarcar un territorio más amplio, ¿no? Como dije, hoy en día ya no se habla mucho en las nuevas clasificaciones de simples, de complejas, nosotros todavía la utilizamos. Igualmente hay un término, ¿no?, que todavía nosotros utilizamos, que son las llamadas crisis focales con generalización secundaria, que luego veremos que son estas crisis focales que rápidamente evolucionan a crisis generalizadas, en su mayoría de tipo tónico-clónica, ¿no?, y que tienen ciertas características que después analizaremos. Y finalmente, cuando nosotros en las crisis focales analizamos lo que es un electroencefalograma, ¿no? Normalmente el electroencefalograma tiende a salir normal o con ciertas alteraciones llamadas espigas epileptiformes u ondas agudas, ¿no? Espigas epileptiformes u ondas agudas son características. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando nosotros colocamos los electrodos a nivel del cuero cabelludo, existen ciertas crisis de tipo focales que se ubican, ¿no?, por ejemplo, en la porción medial del lóbulo temporal o en la porción inferior de lo que es el lóbulo frontal, donde los electrodos no van a tener la capacidad de aislar la lesión a un solo punto. Entonces, muchas veces cuando la lesión es de este tipo, se utilizan lo que se le llama electrodos de tipo intracraneal, que se introducen por vía esfenoidal o muchas veces requieren una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, iniciamos una vez que ya sabemos más sobre las convulsiones de tipo focales, con convulsiones focales sin rasgos discognitivos o discognitivos, ¿no? Estas convulsiones focales se van a caracterizar porque van a producir una gran variedad de síntomas, de tipo sensitivo, de tipo autónomo, de tipo psicológico,
pero caracterizados porque no me van a dañar, como dije, la función cognitiva del paciente. Por ejemplo, aquí, un paciente que tiene una alteración a nivel de lo que es la corteza motora primaria, ¿no? Y la corteza motora primaria sabemos que es el área, cerca de esa área, ¿no? Está el área que regula el movimiento de la mano. Entonces, debido a que hay una alteración focal a ese nivel, se advertirá movimientos voluntarios de la mano. Si es, por ejemplo, la alteración es hemisferio derecho, movimientos voluntarios de la mano izquierda, ¿no? En sentido contralateral, Sin embargo, cerca de lo que es esta corteza motora primaria, también está el área que me domina lo que son las expresiones faciales en el paciente. Entonces, debido a estas alteraciones, el paciente tendrá una alteración en movimiento de la mano, ¿no? Con una alteración en la expresión facial, pero ambas de manera sincronizada, ¿no? Por esta alteración focal a este nivel. Si nosotros le hacemos un estudio encefalográfico en un electroencefalograma, veremos que si la lesión está en corteza cerebral, veremos el área aislada. Si la lesión estuviera más interna, ya se necesitarían usar lo que es electrodos de tipo intracraneal, ¿no? Y estas crisis focales sin rasgos discognitivos, la literatura muchas veces me presenta esto, que, como dije, estos son los síntomas que me producen, pero tiene tres características importantes. Uno lo conocen como lo que es la marcha jacksoniana. ¿Qué quiere decir la marcha jacksoniana? Existen crisis focales que me inician en un dedo y posteriormente se van extendiendo por todo el brazo hasta comprometerme toda la extremidad. ¿Cómo se conoce a eso? Como lo que es la marcha jacksoniana, ¿no? Inicia en un dedo y al final me compromete porque va ascendiendo y me compromete toda la extremidad. La siguiente característica, la parálisis de Todd. ¿Qué quiere decir eso? Después de que ya se dio el episodio de convulsión en el paciente, la convulsión focal, muchos de estos pacientes sufren parestesias de tipo focal, ¿no? Estas parestesias focales pueden durar días, ¿no? Pueden durar horas, hasta días pueden durar, y son una de las características que podemos encontrar aquí. Y muchas veces también lo que es la epilepsia parcial o focal continua, que se caracteriza porque dura horas o también dura días y son bien recurrentes, ¿no? Y generalmente van mal con lo que es el tratamiento farmacológico normal que se instaura en los pacientes, ¿no? Entonces, estas son las características que podríamos encontrar excepcionalmente en las crisis focales sin rasgos discognitivos. ¿Qué es lo común que vamos a encontrar en todas estas crisis? Generalmente vamos a encontrar alteraciones, por ejemplo, sensoriales somáticas, ¿no? Como las parestesias que ya hemos hablado, alteraciones de la visión, el paciente va a ver como destellos luminosos o incluso lo que son alucinaciones bien elaboradas. Puede haber una alteración en el equilibrio, sensación de caída en el paciente, ¿no? Estos vértigos que puede sufrir. Y dependiendo también mucho de la localización, porque la crisis focal que se origina, por ejemplo, en la corteza temporal o frontal, puede haber alteración en la audición, como veremos en la primera imagen que vimos, puede haber una alteración en la audición, puede haber una alteración incluso en lo que es el olfato del paciente, ¿no? Primero en la audición escucha sonidos raros, también los olores son bien raros los que siente, y también puede haber una alteración a nivel de lo que es la función autónoma, ¿no? El enrojecimiento facial, el paciente puede tener lo que es piloerección, sudación como características importantes. Ahora, hay que tener bien en cuenta que si bien todo esto es común, hay un fenómeno que va a ser muy importante distinguir aquí. Muchas veces estos pacientes, antes de que me presenten la convulsión, van a tener sensaciones extrañas. ¿Cómo qué? Como sensación de distanciamiento, despersonalización, como miedo, incluso sensaciones de
que las cosas se agrandan, que se conoce como macropsia, o que las cosas disminuyen de tamaño como micropsia, o una sensación de déjà vu. Esto es lo que se conoce como el famoso aura, ¿no? El fenómeno de aura, que es muy característico de las crisis focales sin rasgos discognitivos, ¿no? Es lo común que vamos a encontrar en ese tipo de crisis. Ya si nosotros pasamos a las crisis focales, pero con características no cognitivas, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Que generalmente estas son las características importantes. Va a haber una alteración transitoria de la capacidad del paciente para mantener contacto con su medio normal, ¿no? Con el medio en el que está implicado. Entonces, de forma práctica, ¿qué significa? Que el paciente será incapaz de responder a las órdenes visuales o verbales, y los episodios que tenga de convulsión no los va a recordar el paciente. Generalmente estas crisis, ¿no?, que van a tener el paciente van a comenzar a menudo con un aura. ¿Qué quiere decir esto? Que van a iniciar como ¿qué? Van a iniciar como una crisis focal sin rasgos discognitivos, para luego evolucionarme a lo que dice aquí una crisis focal con características no cognitivas. Por eso es importante identificar el aura en este tipo de pacientes. Posteriormente, ¿no?, una vez que ya hemos visto eso, una vez que ya se da el inicio de esta fase ictal, va a corresponder ¿qué? Interrupción, como dice acá, de la actividad del paciente, con una merma en lo que es el estado de conciencia del mismo, ¿no? El paciente va a tener una alteración en la conciencia, y esto va a llevar a ¿qué? A una inmovilidad del paciente. Una vez que el paciente ya ha perdido lo que es el estado de conciencia y ya está totalmente inmóvil, con todas las actividades que estaba haciendo totalmente interrumpidas, esto se puede acompañar de los famosos automatismos, ¿no? Estos automatismos constan desde comportamientos muy básicos, como por ejemplo chuparse los labios, tratar de hacer movimientos de masticación, chuparse o hacer como movimientos para lo que es la deglución, coger cosas, hasta automatismos mucho más complejos, ¿no? Como que el paciente se torna un poco incluso hasta violento, el paciente puede tener alguna expresión de alguna emoción importante, o incluso puede echar a correr, ¿no? Entonces los automatismos son desde automatismos muy simples hasta automatismos complejos. Después de la convulsión, ¿no?, y de todo esto, el paciente entrará en un estado de confusión característico, que generalmente va a durar aproximadamente una hora, ¿no? Una hora va a durar este estado de confusión que va a sentir el paciente. Y el periodo de transición, ¿no?, una vez que ha pasado este periodo de transición, lo que yo tengo que hacer es hacer una historia correcta, ¿no?, después de la convulsión, para identificar si hay una amnesia anterógrada, o sea, un cuadro de amnesia en el paciente. Y si la lesión fue, por ejemplo, la lesión focal fue en un hemisferio dominante, tenemos que tener la capacidad de diagnosticar lo que son las afasias de tipo postictales, ¿no? Entonces, esto es más o menos todo el ciclo, cómo se va a dar la crisis en este tipo de pacientes donde ya hay una alteración de tipo cognitiva, ¿no? El estado de confusión que dura una hora en recuperarse, ya va a haber muchas más alteraciones que la anterior que habíamos explicado. Entonces, estos son para poner en imagen lo que habíamos explicado anteriormente, ¿no? Si por ejemplo tenemos alguna lesión, como dijimos, a este nivel, ¿no?, a nivel de lo que es la corteza motora primaria, puede haber una alteración en el movimiento, ¿no?, en el movimiento de las manos, y siempre la alteración es de tipo contralateral, ¿no? O pueden haber también alteraciones de tipo sensitivas en el paciente, ¿no? Alteraciones sensitivas características siempre en el lado opuesto de la cara, ¿no? Si la lesión, por ejemplo, en el lado derecho, veremos crisis sensitivas en el lado opuesto.
En este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso ya lo explicamos, ¿no? Incluso aquí vamos a ver que posteriormente, si se va extendiendo a toda la extremidad, es la famosa marcha jacksoniana que vamos a tener en estos pacientes. ¿Qué más podemos encontrar? En esta imagen, por ejemplo, podemos encontrar descargas excesivas a nivel de ¿dónde? A nivel de lo que es el circuito de Papez, o también llamado el circuito mamilo-limbotalámico, ¿no? Es decir, aquí, en este caso, el paciente que está en la imagen tiene crisis de tipo vegetativas, ¿no? ¿Y cómo se caracterizan estas crisis? El paciente tendrá una sensación de dolor abdominal, ¿no? Una sudoración, el paciente tendrá una sensación de defecar y puede llegar incluso hasta lo que son los vómitos, ¿no? Esto se conoce como lo que son epilepsias vegetativas, y muchas veces este tipo de epilepsias me terminan en convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Me terminan en convulsiones tónico-clónicas. Y finalmente, bueno, aquí vemos otra. Si la alteración es una alteración focal, pero que me altera, digamos, la parte... Por ejemplo, la circunvolución primera temporal, en el caso de estos pacientes, ¿no? El paciente escuchará ruidos de tipo anormal, ¿no? Escuchará ciertos ruidos que normalmente no se oyen. O por ejemplo, si la alteración en ese tipo de paciente es a nivel, por ejemplo, de la quinta temporal, ¿no? A nivel del hipocampo, ¿no? El paciente tendrá alteraciones, lo que en muchas literaturas se conoce como cacosmia, ¿no? Cacosmia en ese tipo de pacientes. Son las alucinaciones de tipo uncinadas, ¿no? Donde verá un olor de tipo maloliente. O como vemos aquí, si las alteraciones son a nivel temporo-occipital, ¿no? El paciente presentará crisis visuales con alucinaciones, ¿no? Con alucinaciones, ilusiones, ¿no? Entonces es importante distinguir que el paciente esté en una crisis focal para no pensar muchas veces bien en ese tipo de pacientes y se le deriva a un psiquiatra pensando en una patología psiquiátrica, pero no se tomó en cuenta que puede ser que el paciente tenga una crisis de tipo focal, ¿no? Y estos son los famosos automatismos, ¿no? Los automatismos pueden ir desde automatismos simples o hasta automatismos complejos. Puede ir, por ejemplo, el paciente, esto es un automatismo ya algo complejos, ¿no? De manera inconsciente está lavando lo que son los platos, o puede ser un automatismo ya de quitarse la ropa, ¿no? Dijimos automatismos complejos de incluso correr, incluso pueden tornarse agresivos debido a estos casos de automatismos, ¿no?